favor vamos a solicitar que revisen sus micrófonos y que solo esté abierto el de Basilio Gómez por el momento. Gracias. Sí, buenos días. Sin más preámbulo, el doctor Basilio Gómez, R1 de nefrología, perdón, con el tema en el día de hoy como antagonista de los canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio siguen siendo una clase terapéutica importante de medicamentos para una variedad de trastornos cardiovasculares. Estos se introdujeron inicialmente en la década de 1960 como agentes antianginosos, siendo ahora ampliamente promocionados como tratamiento de primera línea para la hipertensión. Los efectos farmacológicos de estos fármacos han sido relacionados con su capacidad para atenuar lo que es la capacidad celular del calcio. Estos no antagonizan directamente el efecto del calcio, sino más bien inhiben la entrada de calcio o su movilización desde las reservas intracelulares. Estos han sido considerados también como fármacos antiarrítmicos de clase 4 que afectan preferiblemente al tejido miocárdico con un potencial de acción lento mediado por corrientes de calcio. Los canales de calcio tienen sitio de unión para activadores y antagonistas. El canal de calcio de tipo L dependiente de voltaje es un complejo multimérico compuesto por sus unidades alfa 1, alfa 2, beta, gamma, delta. Estos canales tienen diferentes tipos de unión para los diversos calcio antagonistas y estos están regulados por eventos dependientes de voltaje y dependientes de receptor que implican la fosforilación de la proteína y el acoplamiento de la proteína resultante, por ejemplo, la estimulación beta-adrenérgica. Los calcioantagonistas representan agentes antihipertensivos ideales porque reducen uniformemente la resistencia vascular periférica en los pacientes, independientemente de su ascendencia, sensibilidad al azar, de la edad o de la condición comórbida. Existen al menos 3 mecanismos a través de los cuales los calcioantagonistas van a reducir lo que es la presión arterial. En primer lugar, estos reducen la resistencia vascular periférica, atenuando lo que son las contracciones del músculo liso vascular dependiente de calcio. La contracción del músculo liso vascular depende de la concentración de calcio citosólico total, que a su vez está regulada por 2 mecanismos distintos. La despolarización del tejido del músculo liso vascular depende de lo que es el flujo del calcio hacia el interior a través de los canales de calcio de tipo L y tipo T. Esto es sensible a lo que es el voltaje. Los hipertensos tienen un flujo anormal de calcio y promueven lo que es un aumento de la resistencia vascular periférica. El calcio se libera del retículo sarcoplásmico en respuesta a la entrada de calcio extracelular a través de una vía no dependiente de voltaje. El calcio citosólico se une a lo que es la calmodulina, iniciando una secuencia de eventos celulares que promueve la interacción entre la actina y la miosina. Y esto va a dar como resultado la contracción del músculo liso. Por lo tanto, la importancia de estos canales de calcio radica en su papel fundamental en la vinculación de la actividad eléctrica de la membrana celular con las respuestas biológicas. La entrada del canal de calcio es a través de los canales de tipo L de fuentes extracelular e intracelular que son atenuadas por los calcioantagonistas. En segundo lugar, estos calcioantagonistas van a disminuir lo que es la capacidad de respuesta vascular a lo que es la angiotensina 2 y a la síntesis y secreción de aldosterona. Los calcioantagonistas también interfieren en lo que es la vasoconstricción mediada por el receptor adrenérgico alfa 2 y posiblemente también por la vasoconstricción mediada por el receptor adrenérgico alfa 1. La respuesta vasodilatadora máxima mediada por el flujo sanguíneo del antebrazo parece estar inversamente relacionada con la actividad de la renina plasmática del paciente y con la concentración de la angiotensina 2. Por tanto, es posible que exista una mayor influencia de la vasoconstricción
dependiente del flujo del calcio en pacientes con hipertensión baja en renina, como se han visto en los africanos, lo que explica la observación clínica que los calcio antagonistas son a menudo más potentes que otros agentes de otros grupos. Finalmente, el tercer mecanismo puede inducir a lo que es una diuresis leve. Es bien sabido que las dihidropiridinas en particular reducen la resistencia preglomerular y mantienen o aumentan lo que es la tasa de filtración glomerular debido a su acción vasodilatadora, preferencialmente sobre la anterior aferente renal. Posteriormente se ha observado que una disminución de la resorción tubular de sodio y una mejora del flujo sanguíneo renal y la natriuresis. La tasa de excreción de sodio tiene a correlacionarse con lo que es la reducción de la presión arterial. Esto no se ha observado, no se ha demostrado de manera uniforme que la actividad antihipertensiva sea secundaria a cambio de la liberación de óxido nítrico, aunque la de alodipino son en parte dependientes de óxido nítrico. Se debe saber que los bloqueadores de los canales de calcio bloquean el canal lento de este de una manera dependiente a la dosis, lo que produce los siguientes efectos directos, como es una disminución de la despolarización de la fase 4, va a disminuir lo que es la velocidad de conducción de los ganglios sinoauriculares y auriculoventriculares. Puede haber también un alargamiento de los periodos refractarios anterógrados y retrógrados de lo que es el nodo auriculoventricular, y puede haber una disminución de la frecuencia sinusal y un aumento del intervalo PR, que lo podemos visualizar en lo que es un electrocardiograma. Este fármaco lo podemos dividir en lo que es según su estructura química, perfil farmacocinético, lo que es la especificidad tisular, una unión al receptor, indicaciones clínicas y efectos secundarios. En una familia más grande se puede dividir en lo que es no dihidropiridina y dihidropiridina. Dentro de los más comunes tenemos lo que es nifedipina y nalodipina, para lo que es la dihidropiridina, y lo que es benzotiazepina y lo que es difenilalquilamina para las no dihidropiridinas. Aquí podemos ver un cuadro extraído de lo que es nuestro libro de base, el Brenner, donde se ve el Diazen, que a medida que va aumentando la dosis, podemos tener lo que es una dosis diaria habitual, y la respuesta puede ir desde 8 horas, la respuesta hasta 24 horas, mientras el ladolodipino puede ir de una primera dosis de 5 miligramos y se tiene a tener una respuesta máxima hasta de 30 a 50 horas. Otro cuadro donde podemos ver que diferenciando principalmente dos fármacos como es el Diazen y el lalodipino, donde hay una absorción oral de la Diazen de un 98% y apenas el lalodipino, aunque no es mala, de un 90%, y que la semivida de ambos, el Diazen de 4 a 6 horas, y como ya dije anteriormente, el lalodipino de 30 a 50 horas. Un sistema de clasificación clínicamente útil para los calcioantagonistas son la clasificación según su duración de acción, como es los agentes de acción corta y los agentes de acción prolongada. Estos últimos que se pueden administrar hasta una vez al día. Este esquema es útil porque los agentes de acción corta ya no se recomienda para el tratamiento de la hipertensión debido a su estimulación de lo que es el sistema nervioso simpático, que puede predisponer a los pacientes a lo que es angina, infarto al miocardio y lo que son accidentes cerebrovasculares. Los fármacos de acción prolongada se pueden dividir comúnmente en 3 generaciones. Aquellos que son los agentes de segunda generación se han modificado en formulación de acciones retardadas que requieren una dosis solamente de una vez al día. Los agentes de primera generación, como es el caso de la nifedipina, tienen vidas medias más cortas y requieren múltiples dosis diarias. Los agentes de tercera generación tienen vidas medias en plasma o receptores intrínsecamente más largas y posiblemente relacionadas con su mayor lipofilicidad. Los dihidropiridínicos, estos, aunque todos los calcios antagonizan, vasodilatan lo que son las arterias coronarias y periféricas, estos son los más potentes.
dado que los de esta clase son fármacos activos en la membrana y ejercen un efecto mayor sobre lo que son los vasos periféricos que sobre las células del miocardio, que dependen menos de lo que es la entrada de calcio externo que de los vasos. Su potente acción vasodilatadora provoca lo que es un rápido aumento compensatorio de la actividad nerviosa simpática, lo que nos dice a nosotros que esto va a estar mediada por lo que son los reflejos vasoreceptores que crean un estímulo inotrópico, neutro o positivo. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, sería bastante bueno. Los no diidopiridínicos, estos son vasodilatadores arteriales moderadamente potentes, pero disminuyen directamente la conducción del nódulo auriculoventricular y tienen lo que son efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos, que nos van a anular por el aumento del reflejo del tono simpático. Esto debido a su acción inotrópica negativa, su uso está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y son más eficaces para reducir lo que son las respuestas cardiovasculares inducidas por el estrés más que las dihidropiridinas. Continuando con lo que son los no dihidropiridínicos, en el caso de lo que son las benzodiazepinas, el clorhidrato de ditiacén es el prototipo de este tipo de calcio antagonista y este se absorbe un 98% en lo que es el tracto intestinal, pero debido al extenso metabolismo hepático del primer paso, su disponibilidad es solo de 40% en comparación con la dosis intravenosa. En vivo, la isoenzima SIP2D6 hepática es inhibida competitivamente y es la vía metabólica más importante y probablemente esto nos explica por qué la proporción sustancial de interacción farmacológica que ocurren con el ditiacén. La tasa de eliminación son más bajas en personas mayores y en los que padecen enfermedad hepática crónica, pero no se modifican en los pacientes con insuficiencia renal. Aquí podemos ver en diferentes tipos de presentaciones en las cuales las tabletas se pueden venir de 180 miligramos por día dividida en 3 dosis, con una dosis total de 480 gramos por día. También una de acción retardada que va de 120 hasta 240 miligramos con una respuesta máxima de 6 horas. Las cápsulas están compuestas por dos tipos de perlas de ditiacén. El 40% de estas perlas son liberadas por el fármaco en las primeras 12 horas y el 60% restante van a estar liberadas durante las siguientes 12 horas. La de la acción retardada contiene una matriz de liberación controlada que estas van a tener una liberación más lenta y el fármaco puede estar durante 24 horas. La dosis habitual de esta es habitualmente de 180 a 480 miligramos. Esta se absorbe en un 95% y el inicio de la acción comienza de 3 hasta 6 horas. Esta se ha desarrollado también una formulación que es la bucoadhesiva para evitar lo que son los efectos de metabolismo del primer paso y mejorar lo que es la biodisponibilidad de esta. Esto aún está bajo investigación. Continuando con lo que es la difenilanquinamina, esta es el clorhidrato de verapamilo, que es el calcio antagonista más antiguo y es el derivado de esta. Este inhibe lo que es el transporte de calcio por la membrana en las células del miocardio y en particular en el nodo auriculoventricular y las células del músculo liso. Lo que nos mueve a llevar que esto es un antiarrítmico, antihipertensivo y inotrópico negativo. Este fármaco está disponible para la administración oral de 40, 80 y 120 miligramos de hidrocloruro de verapamilo racémico. La dosis habitualmente va de 80 a 120 miligramos 3 veces al día. Uno de los metabolitos más activos que tienen selectividad cardiovascular es el norverapamilo. La nifedipina, que es otro calcioantagonista de hidropiridino, que causa una disminución en lo que es la resistencia periférica, sin una depresión clínicamente significativa de la función miocárdica. Esta no tiene tendencia a prolongar lo que es la conducción auriculoventricular o la recuperación del nodo sinusal y por tanto no ralentiza lo que es la frecuencia cardíaca.
En los mayores, el uso de la forma de liberación inmediata se ha asociado con un aumento de hasta 3 veces en la mortalidad, y esto en comparación con el uso de otros agentes antihipertensivos. Esta se absorbe rápida y completamente, y los niveles de fármaco detectables son dentro de 10 minutos posteriores a la ingestión. Se metaboliza en el hígado y luego se excreta en la orina y se une a lo que es la proteína en un 98%. Lo que debemos tomar en cuenta, la dosis que se debe reajustar en pacientes con insuficiencia hepática o desnutrición grave. Esta puede venir en lo que es presentación de 10 a 30 miligramos hasta 3 veces al día, y la dosis puede ajustarse semanalmente. Las tabletas de acción retardada de la difenipina están disponibles en dosis de 30, 60 y 90 miligramos. El fármaco se libera en lo que es una liberación lenta y constantemente durante 16 a 18 horas. El tiempo para alcanzar lo que es la concentración máxima es de 6 horas, y los niveles plasmáticos se mantienen estables durante 24 horas. La biodisponibilidad es de un 86% en comparación con la de las formas de liberación inmediata. De los metabolitos, el 80% se excreta en la orina. La dosis de mantenimiento habitual para adultos es de 30 a 90 miligramos por día. En la lodipino, parece unirse esto a ciertos sitios de dihidropiridina y no dihidropiridina para producir lo que es vasodilatación arterial periférica sin una activación significativa de lo que es el sistema nervioso simpático. El compuesto original, tiene una absorción sustancial más lenta, pero más completa que otro tipo de su clase. Después de la ingestión, el lalodipino se absorbe casi por completo y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanza de 6 a 12 horas. Y la respuesta clínicamente puede detectarse hasta las 24 horas. Los niveles séricos de estos son lineales independientemente de la edad, y se alcanza después de 7 a 8 días de la administración continua. La semivida de este es muy larga, va de 30 a 50 horas y se prolonga en los adultos mayores. La semivida es prolongada, permite lo que la administración lo que es una vez al día, y la respuesta hipotensora puede durar hasta 5 días. Esta se metaboliza, perdón, en un 90% en el hígado y un 10% se va a excretar sin cambio. Los metabolitos se excretan principalmente en la orina, pero no es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. La dosis va, en su mayoría, requiere una dosis de 5 a 10 miligramos por día. El benedipide, este es un calcio antagonista de hidropiridina de acción prolongada que está disponible para el tratamiento de la hipertensión leve a moderada. Tiene varios mecanismos únicos de acción. Tiene una alta selectividad vascular e inhibe los canales de calcio de tipo L, N y T. Este fármaco es ampliamente disponible en Japón y tiene un historial de seguridad comprobado para su uso como agente antihipertensivo y fármaco renoprotector. La dosis habitual es de 2 a 4 miligramos una vez al día, pero la dosis se puede aumentar de 4 hasta 2 veces al día para aquellos con angina de pecho. La clevidipina es un nuevo calcio antagonista de dihidropiridina de acción ultracorta que se administra por una vía intravenosa por el tratamiento, esto para el tratamiento de emergencia hipertensiva o aumentos agudos de la presión arterial en el entorno perioperatorio. La felodipine es un calcio antagonista también que se administra en las tabletas de acción retardada de 2.5, 5 y 10 miligramos. Esta se absorbe casi por completo en el tracto gastrointestinal y tiene un tiempo para alcanzar la concentración máxima de 2 a 5 horas. Las comidas abundantes y lo que son los flavonoides del jugo de toronja aumenta lo que es la biodisponibilidad en aproximadamente el 50%. La dosis diaria habitual es de 2,5 a 10 miligramos, y la dosis debe ajustarse en caso de que haya una insuficiencia hepática, pero no si hay una insuficiencia renal.
La isardipina este es eficaz solo y también en combinación con otros agentes antihipertensivos para lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial tanto leve o moderada. Este se absorbe rápidamente y casi completamente después de la administración oral. El extenso metabolismo hepático del primer paso reduce lo que es la biodisponibilidad en al menos 25%. El efecto hipotensor alcanza su punto máximo a las 2 o 3 horas para la forma de liberación regular. La droga está activa durante 12 horas. Sin embargo, la respuesta antihipertensiva completa no se produce hasta la dosis habitual va de 2,5 miligramos 2 a 3 veces al día. Este se une gran parte a lo que es la proteína y el ajuste de la dosis es innecesario para quienes padecen insuficiencia renal o hepática. En cuanto al manidipino, este es de tercera generación, que está relacionado estructuralmente con lo que es el nifedipino. La dosis habitual para los adultos es de 10 a 20 miligramos una vez al día. La dosis debe reajustarse en intervalos de 2 semanas. Este se une también en gran medida a lo que son las proteínas y se metaboliza ampliamente a lo que es el hígado, y el jugo de toronja altera lo que es el metabolismo. El 63% de la droga secreta de las heces y no es tampoco es necesario ajustar la dosis en caso de que haya una insuficiencia renal. En cuanto a lo que es el clorhidrato de nicardipina, este está disponible en caso de gelatina, en lo que es de la liberación inmediata de 20 y 40 miligramos o cápsulas de liberación retardada de 30, 45 y 60 miligramos. La dosis habitual es de una 20 a 40 miligramos 3 veces al día para la forma de liberación inmediata y de 30 a 60 miligramos 2 veces al día para lo que es la preparación retardada. En cuanto a lo que es la insoldipina, esto es otro calcio antagonista de hidropiridina que su fórmula va en tabletas de acción de liberación retardada de 10, 20, 30 y 40 miligramos. La dosis inicial es de 20 miligramos y la dosis de mantenimiento habitual es de 40 a 20 miligramos una vez al día. El fármaco alcanza lo que es la concentración terapéutica en 6 a 12 horas y la absorción se va a garantizar con lo que son las comidas ricas en grasas. En cuanto la acidipine, este es un calcio antagonista de segunda generación. Este es inusualmente potente y de acción prolongada con una bicapa lipídica. La dosis habitual va de 4 a 6 miligramos una vez al día. En cuanto a la lecardipina, esta es un medicamento novedoso cuyo diseño molecular imparte lo que es una mayor solubilidad dentro de la bicapa de la membrana celular arterial, lo que confiere una selectividad vascular de hasta 10 veces mayor que la lodipina. Su dosis habitualmente va de 10 a 20 miligramos al día. Los efectos renales, estos se han descrito bien los posibles beneficios de lo que son los calcios antagonistas, la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Esto existen múltiples mecanismos por los cuales los calcios antagonistas alteran o protegen lo que es la función renal, en particular como son los natriuréticos, los vasodilatadores, lo que son agentes antiproteinúricos. Todos estos calcios antagonistas van a ejercer lo que son efectos natriuréticos y diuréticos. En individuos normales, los calcios antagonistas suelen aumentar lo que es de forma aguda, lo que es la excreción de sodio, y esto sin presentar cambios en lo que es la presión arterial. En cuanto al efecto natriurético, este parece persistir a largo plazo. La administración a largo plazo de esto en aquellos pacientes hipertensos dan como resultado un déficit de lo que es el sodio acumulativo que se revierte abruptamente con lo que es la interrupción del fármaco. La natriuresis ocurre con frecuencia de 3 a 6 horas después de la dosis de la mañana y el balance de sodio negativo neto se estabiliza después de los 2 primeros 3 días de la administración, pero persiste durante la duración del tratamiento. No hay cambio significativo de esto en cuanto al peso corporal a largo plazo,
ni tampoco los niveles de potasio, de nitrógeno urémico, así tampoco de lo que es la catecolamina o la tasa de filtración glomerular. El mecanismo por lo cual los calcioantagonistas van a inducir la natriuresis, esto parece ser por la inhibición directa de lo que es la absorción de agua y sodio en los túbulos renales. Estos medicamentos aumentan lo que es la tasa de lo que es el flujo urinario y la excreción de sodio sin cambiar lo que es el agua filtrada y la carga de sodio. Esta inhibición de la absorción de agua va a ocurrir en lo que es la parte distal de lo que es el túbulo. Los efectos hemodinámicos, esto mejoran lo que es la tasa de filtración glomerular en presencia de lo que son los vasoconstrictores, como es la norepinefrina y lo que es la angiotensina 2, así como también otros al atenuar lo que es preferiblemente lo que es la resistencia de la arteriola aferente. La arteriola eferente parece ser refractaria a lo que es estos efectos vasodilatadores. Los pacientes con lo que es, perdón, los pacientes con hipertensión primaria parecen ser más sensibles a lo que son los efectos hemodinámicos renales, como son los calcioantagonistas, que los flujos, que los sujetos que aquellos que tienen presiones estables. Este efecto es más pronunciado con lo que son cuando tienen enfermedad renal avanzada, y la administración a corto plazo de los calcioantagonistas produce pocos cambios o puede producir lo que es aumento de la tasa de filtración glomerular o el flujo plasmático renal. La administración a largo plazo, esto no se asocia con cambios significativos en lo que es la hemodinamia renal. La respuesta es máxima en presencia de angiotensina 2, que esto va a provocar selectivamente vasoconstricción glomerular. Los efectos antiproteinúricos de los calcioantagonistas, estos también van a variar con respecto al tipo de fármaco y el nivel de reducción de la presión arterial alcanzado. Algunos dihidropyridínicos van a aumentar lo que es la excreción de proteínas hasta de un 40%. Esto no está claro si este aumento es el resultado de una vasodilatación hemodinámica en la arteriola aferente, lo que resulta en un aumento de la presión capilar glomerular con los cambios, lo que es la permeabilidad de la membrana basal glomerular, o un aumento de la angiotensina 2 intrarrenal. Por el contrario, el felodipino, el diltiazem y el belapamilo y otros no parecen tener este efecto y pueden disminuir lo que es la excreción de proteína. Posiblemente esto al disminuir lo que es el tono arteriolar eferente y la presión glomerular. En caso del uso de los efectos del IECA y los BRCA, estos van a tener lo que es una mayor eficacia al momento de su utilización. Los calcioantagonistas tienen muchos efectos no hemodinámicos que también puede proporcionar protección renovadora. Además de reducir la presión arterial, estos actúan como captadores de radicales libres y retrasan el crecimiento renal y aumentan el peso del riñón. Estos pueden producir también lo que es reducción, el atrapamiento de macromoléculas en el mensaje y atenúan la acción mitogénica del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de activador de plaquetas. Estos van a prevenir lo que es remodelado cortical renal y la cicatrización, así como también pueden mejorar la fibrinólisis, mejora la difusión endotelial e inhibe lo que es el daño de las células mesangiales, como provocan los productos finales de la glicación avanzada. Aquí podemos ver lo que son mecanismos de protección de los bloqueadores de los canales de calcio, como en aquellos pacientes que tienen la presión sanguínea baja, disminución de la proteína, eliminación de los radicales libres, un retraso en los crecimientos renal, así como también evitar lo que es remodelación corticorrenal y mejorar lo que es la toxicidad de la ciclosporina, entre otros. Los bloqueadores de canales de calcio, estos van a tener los efectos hemodinámicos renales que van a inhibir lo que es la acción mediada por calcio. Estos tienen una capacidad de lo que es atenuar varios tipos de daño renal, aquellos que son inducidos por lo que es una nefropatía por radiocontraste,
aquellos que son producidos por una lesión isquemia por hipoperfusión, como lo que ocurre durante la cirugía cardíaca. Estos calcio antagonistas van a representar una opción de tratamiento importante para los receptores de trasplante. Se debe tener en cuenta siempre que la ciclosporina causa una lesión directa e induce vasoconstricción intrarrenal. Se sabe que la vasoconstricción de la arteriola aferente es inducida por los tromboxanos y la endotelina, y esta va a ser siempre estimulada por lo que es la ciclosporina. Se debe tener en cuenta que la hipotensión viene siendo un aspecto adverso muy frecuente en la administración intravenosa de esta. El efecto y la seguridad. El 70 al 80% de los pacientes con hipertensión arterial en estadio 1 o estadio 2 van a responder a lo que es una monoterapia. Esto van a atenuar lo que es el aumento del reflejo de la actividad neurohormonal, que va a acompañar lo que es una reducción de la presión arterial. A largo plazo, ¿esto qué va a hacer? Va a inhibir o no va a modificar lo que es la actividad simpática. Esta acción prolongada va a producir reducciones sostenidas de la presión arterial sistólica de hasta 16 a 28 milímetros de mercurio y una diastólica de hasta 14 a 17 milímetros de mercurio. Igualmente suelen ser eficaces en lo que son hombres, mujeres, aquellos pacientes que son afroamericanos, que son blancos o que son hispanos. Y esto van a tener lo que es un efecto en aquellos fumadores que van a tener un efecto disminuido. La eficacia y la seguridad, este viene siendo muy eficaz y seguro en aquellos pacientes que tienen hipertensión y enfermedades coronarias. Reduce lo que son los eventos cardiovasculares adversos. Estos van a ralentizar lo que es la progresión de la arteriosclerosis en pacientes normotensos con enfermedad de las arterias coronarias. Estas diiopiridina parecen ser más poderosas para reducir lo que es la presión arterial e inducen a un mayor cambio en lo que es el equilibrio simpatovagal, que va a favorecer lo que es el predominio simpático. El verapamilo, en menor medida que el dictasen, estos van a ejercer lo que es mayores efectos sobre el corazón y tienden a producir menos vasoselectividad. Estos fármacos suelen reducir lo que es la frecuencia cardíaca, ralentizar lo que es la conducción auriculoventricular y deprimir lo que es la contractibilidad. Se han visto varios estudios donde te ponen en manifiesto la comparación de lo que es el uso de lo que es los de lo que es el uso de los calcio antagonistas más lo que es el IECA, o ya sea los beta bloqueadores con lo que son los diuréticos. Este estudio que vemos aquí, el ensayo ASCO, que se estudió más de 15,000 personas, encontró una tasa más baja de enfermedad cardiovascular y de muerte con el uso de lo que son bloqueadores de canales de calcio, como es el uso, en este caso, de la lodipina, en comparación con un beta bloqueante que en este caso se utilizó el atenolol. También se evidenció que el uso de la lodipina produjo mejores resultados que el valsartán, pero también hubo una mayor reducción de la presión arterial. El otro ensayo, que es el ACOPRIX, que incluyó más de 11,000 pacientes con hipertensión que estaban en alto riesgo de un evento cardiovascular, donde se comparó lo que es el IECA más lo que es un calcio antagonista, a diferencia de un diurético de un IECA. En este caso, el benacepril con el alodipino dio como resultado que la terapia con esto hubo una reducción de muerte cardiovascular, una reducción en lo que es el infarto agudo de miocardio, así como una disminución en aquellos pacientes con accidentes cerebrovasculares. El desarrollo también de la enfermedad renal crónica en estos pacientes fue menos frecuente que en aquellos que se utilizó lo que fueron diuréticos con IECA. También se sugiere que la combinación de la amlodipina más el periodopril pueden proporcionar protecciones cardiovasculares de amplio espectro, así como reducir lo que es la incidencia de la diabetes, de una nueva aparición e insuficiencia renal. Además, tiene su eficacia para reducir lo que es la presión arterial. Siempre tenemos que tener en cuenta que los inhibidores de la IECA o los BRA sean menos eficaces en aquellos pacientes con beta bloqueadores. ¿Esto por qué? Porque los beta bloqueadores tienden a reducir lo que es la secreción de renina y por tanto
la formación de angiotensina 2. Los efectos hemodinámicos de los calcioantagonistas podemos ver aquí que los dihidropirínicos van a tener un efecto mayor en lo que es la dilatación arteriolar, la dilatación coronaria y van a tener una disminución más proporcionada en lo que es la poscarga cardíaca, a diferencia de los no dihidropirínicos como son el diltiazem y el verapamilo. Las contraindicaciones de los calcioantagonistas vienen siendo vistas en aquellos pacientes que tienen una función ventricular izquierda gravemente deprimida, aquellos pacientes que usualmente cursan con hipotensión, que tienen síndrome del seno enfermo, que tienen bloqueo cardíaco de segundo o del tercer grado o que tienen algunas arritmias auriculares, y las no dihidropiridínicos se han asociado con bloqueo cardíaco en pacientes hiperpotasémicos también. Las dihidropiridínicas, perdón, las no dihidropiridínicas no se deben usar como agentes antihipertensivos de primera línea en pacientes con falla cardíaca, en aquellos que han experimentado un infarto agudo de miocardio o aquellos que han tenido una angina inestable o aquellos pacientes afroamericanos con proteinuria de más de 300 miligramos por proteína por día. Los calcioantagonistas están indicados y pueden ser preferidos en pacientes con trastornos metabólicos como la diabetes, enfermedad vascular periférica y aquellos pacientes con enfermedad cardíaca isquémica pero que estén estables. También pueden ser agentes ideales para pacientes hipertensos mayores porque tienden a reducir lo que es el riesgo de enfermedad cerebrovascular más que otras clases de fármacos antihipertensivos. También puede retrasar lo que es el deterioro cognitivo en los adultos mayores. El efecto adverso más común de lo que es la dihidropiridina, que siempre tenemos que tomar en cuenta y siempre lo vemos en nuestros consultorios, es el edema periférico y está relacionado con lo que es la dosis y se cree que ese es el resultado de una vasodilatación precapilar no compensada, que esto va a provocar un aumento de lo que es la presión hidrostática intracapilar y el edema no va a responder a diurético, pero va a mejorar o se resuelve con lo que es la adición de lo que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o lo que es un BRA, que preferiblemente va a vasodilatar los lechos capilares y reduce lo que es la presión hidrostática intracapilar. Otros efectos adversos relacionados con esto, vamos a incluir lo que es el dolor de cabeza, las náuseas, los mareos, el rubor, y esto ocurre con mayor frecuencia en mujeres. Los no dihidropiridínicos, tanto como el verapamilo y lo que es también las imradipinas, causan con mayor frecuencia estreñimiento y náusea. Tenemos que tener en cuenta que también estos fármacos van a tener un efecto gastrointestinal directamente relacionado con lo que es la inhibición de la contracción del músculo liso. Esto va a ser dependiente del calcio. ¿Qué vamos a tener como consecuencia? Una reducción del peristaltismo, una relajación del esfínter esofágico inferior y también se ha visto en estos pacientes que van a aparecer lo que es una hiperplasia gingival. Principalmente, esto se va a agravar con lo que es el uso de lo que es la ciclosporina. Los calcioantagonistas también son notables entre los agentes antihipertensivos debido a lo que es la neutralidad metabólica. Esto se debe a lo que es la entrada de calcio a través de la membrana de las células beta, que esto va a ayudar a lo que es la regulación de la insulina, de la liberación de la insulina, y podrían predisponer esto a lo que es niveles bajos de la insulina. Recientemente se demostró que los calcioantagonistas pueden incluso prevenir la diabetes y aumentar la supervivencia de las células beta, pero esto es in vitro. Aquí podemos ver diferentes tipos de interacciones fármaco-fármaco de calcioantagonistas con otro tipo de medicación. Por ejemplo, tenemos el verapamilo con la digoxina, que esto va a aumentar de un 50 a un 90% lo que es la digoxina. Así como también podemos ver que el verapamilo junto con los beta bloqueadores van a inducir a lo que es un bloqueo del nódulo AB, puede producir lo que es hipotensión y puede producir lo que es bradicardia. Y también puede producir lo que es asistolia. Otro de los ejemplos que tenemos aquí es que la nicardipina junto con la ciclosporina
puede aumentar de hasta de un 40 a un 50% los niveles de ciclosporina en la sangre. El uso simultáneo de lo que es los calcioantagonistas con la amiodarona, esto suele exacerbar lo que es el síndrome del seno enfermo y producir lo que es un bloqueo auriculoventricular también. Se ha asociado que estos calcioantagonistas han tenido lo que es un aumento en lo que es la incidencia de cáncer de mama con la utilización de estos. Se ve hasta en un 2% según un estudio que se evidenció donde se estudió más de 1000 sujetos, pero esto preferiblemente era más frecuente en mujeres. Se ha demostrado que el distiacén, el verapamilo y la nicardipina aumentan los niveles de ciclosporina, así como también de tractólimos y sirolimus en un 25 a un 100%. De 2.5 veces el nivel de esteroide en sangre también se ha visto que ha aumentado y ha mejorado esto, sí, la respuesta de lo que son supresoras suprarrenales. La respuesta supresora suprarrenales, perdón. Según las pautas prácticas globales de la hipertensión de la Sociedad Internacional de la Hipertensión 2020, se ha visto que los calcioantagonistas han sido mejor para los efectos para la terapia de primera línea en aquellos pacientes que han tenido una enfermedad cerebrovascular previa. También se ha visto que en los pacientes con falla cardíaca, pero que no han tenido un control estable de la presión arterial, estos han sido los de segunda línea para utilización. También que en pacientes con enfermedad renal crónica se debe utilizar primero lo que son inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y posteriormente a esto se utiliza lo que son los calcioantagonistas, que vienen siendo los medicamentos de primera línea posterior a ellos. También con otras guías de lo que es el JNC8, los calcioantagonistas se han venido utilizando en lo que es el tratamiento de primera línea. Claro, esto va a depender del tipo de población que estemos en cuestión. Un ejemplo, en pacientes negros, incluidos los diabéticos, siempre se debe utilizar primero lo que son los diuréticos diacídicos, pero posteriormente a esto se deben utilizar lo que son los calcioantagonistas. Ya en aquellos pacientes negros que están incluidos los diabéticos, debemos utilizar lo que es también los tiacídicos y los beta bloqueantes y los antagonistas de calcio, perdón. Ya en los pacientes mayores con 18 años con enfermedad renal crónica e hipertensión, se debe utilizar primero lo que es el IECA y posterior a eso se debe utilizar lo que son los calcio antagonistas. Bueno, esto fue la bibliografía consultada. Muchísimas gracias. Adiós primero y a ustedes por escucharme.